Lección Divina del tercer domingo del tiempo de Adviento. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio según San Mateo, en este tercer domingo de Adviento, nos pone ante la figura de Juan el Bautista, del cual, al hacer esta lección, es bueno tener en cuenta algunas características o lo que hace a su vida en la vida de Jesús. Primero, señala que Juan Bautista oye hablar de Jesús estando en la cárcel. Y esto es un primer dato a tener en cuenta al hacer la lección. ¿Por qué Juan estaba en la cárcel? El Evangelio de Mateo lo señalará en capítulos más adelante. Mateo no señala primero por qué es que Juan está allí en la cárcel, pero en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo aparece que Juan es encarcelado porque él, como profeta, denuncia, ¿no?, el pecado del rey Herodes: no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Declamar la verdad le hace al profeta correr la misma suerte que la verdad. La verdad de aquel que no la quiere oír, esa verdad busca ser como encarcelada. Juan, como profeta, corre la suerte de la verdad. Y así es que él está en la cárcel. Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús. No es que Juan dudara de Jesús. De hecho, que en el capítulo 3 de Mateo, versículo 14, aparece ese Juan recibiendo a Jesús en el río Jordán para ser bautizado. Y ahí Juan confiesa que es consciente de quién es el que llega a él. Y le dice: no soy yo, sino que no eres tú el que debe pedirme el bautismo, sino que soy yo el que necesita de ti. Dice Juan de Jesús, y se lo dice a Jesús. Ese es el encuentro, el único encuentro que tiene Juan con Jesús, además de aquel encuentro que tuvieron cuando en el seno de su mamá Isabel, Juan salta de alegría cuando llega a la Santísima Virgen portando al Salvador. Por eso, lo primero de esta lección es considerar esto. A Juan le llega al oído las obras de Cristo. Él no duda de Cristo, son sus discípulos los que necesitan oír del mismo Jesús, que en él se cumple cuanto habían anunciado los profetas. Y así es como Jesús les dice a ellos, cuando le preguntan: vayan y digan esto. Jesús no habla de sí mismo, sino habla de las obras que testifican que lo que habían anunciado los profetas. El profeta Isaías, por ejemplo, 26, 19, Isaías 29, 18 y 19, Isaías 35, 5 y 6, e Isaías 61, 1. Esos anuncios proféticos que describían lo que acontecería el día en que la salvación llegara a los hombres. Entonces Jesús
apela a las obras que se cumplen, las que los profetas habían anunciado y en su vida se cumplen. Por eso este diálogo que tiene Jesús con los discípulos de Juan, en el fondo, es como una declamación de que el tiempo había llegado, de que el profeta, el testigo, ya comenzaba a pagar el precio de ser testigo de la verdad. Y por eso Jesús acaba ese primer diálogo diciendo: y feliz aquel por quien yo no sea motivo de tropiezo. ¿De quién lo dice Jesús? Indirectamente o directamente se les está diciendo: Juan es aquel a quien hay que llamar en verdad feliz, porque para él la verdad le ha llevado a estar en la cárcel. No fue una ocasión de tropiezo, no. Por eso los signos proféticos también se cumplen en Juan, porque ahí está aquel que para quien la verdad no es una ocasión de tropiezo. Lo será para Herodes, que no se convierte, pero no para Juan. Por eso este primer pasaje de este evangelio de este domingo nos pone a Juan en este diálogo con Jesús a través de los enviados. ¿Y qué recibe Juan? La bienaventuranza. Feliz, podríamos decir nosotros, tomando el texto, al transcribirlo en la lección divina, al ir escribiendo los versículos que nos llamen la atención para memorizarlo, porque eso es lo primero de la lección, leer con atención y memorizar. Feliz para quien yo no sea motivo de tropiezo. Podríamos nosotros, usando esta palabra de Jesús, rezar como Jesús le dice a Juan: feliz de ti, porque yo no he sido para ti ocasión de tropiezo, porque declamaste la verdad y permaneciste fiel a ella. Y ahora está en la cárcel Juan. En el capítulo 14 nos describirá luego Mateo cómo muere este Juan. Entonces estos discípulos de Juan vuelven a contarle a Juan cuanto Jesús les había dicho que le testificaran. Estas obras se cumplían. Y entonces Jesús habla de Juan. Y entonces Jesús de alguna manera describe el valor de esta figura, de esta persona, de este profeta. Porque en Juan también nosotros podemos encontrar un modelo para nuestra vida. Jesús habla primero de que fueron a ver al desierto. Cuando habla de este Juan que comenzó a predicar en el desierto. El desierto siempre fue para el pueblo de Israel, siempre fue el lugar del primer amor, de la conversión, de volver a Dios. Que fueron a ver al desierto. Y al desierto, el pueblo de Israel, nosotros debemos ir a buscar quien siempre nos invite a la amistad con Dios, a la conversión. Y entonces Jesús dice: ¿qué fueron a buscar en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? No, Juan no es aquel que se deja de alguna manera tocar e inclinar por un alma carnal o que busca ser favorecida, ni movida por las pasiones de la carne, ni por los elogios del mundo. Juan no se dejó inclinar para un lado o para otro. La verdad le condujo por el camino. Y eso es lo que Jesús invita a ver en Juan. No es un hombre vestido con refinamiento, no busca las complacencias del mundo. No, Juan vivió vestido muy pobremente, porque también con su estilo de vida indicó aquello que él con su palabra declamaba. Y entonces Jesús testifica de Juan. Él es el mensajero que delante de él venía a preparar el camino. Así en el versículo 10. Por eso está el elogio de Juan. Pero Jesús dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Por qué? Porque Juan no solo es grande por ser el mensajero, sino porque él también acogerá el reino de Dios. Y él no será grande solo porque allí es el que precede, el que cumple la misión de ser el precursor, sino también porque él será el pequeño en el reino de los cielos. El que es feliz porque es perseguido a causa del reino de Dios. Porque en el capítulo 5 de Mateo, del 1 al 12, las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, los pobres, los que son perseguidos a causa del reino de Dios o de la justicia o de la verdad. Juan es grande porque también es pequeño en esta categoría del reino de los cielos. Por eso al rezar este evangelio nos encontramos con la figura de Juan, testigo de la verdad hasta el final, y no deja que la verdad es aquel testimonia y que encuentra en los hombres mucho rechazo, que ese rechazo a la verdad
a él no lo aleja del testimonio. Y por eso Jesús empieza a encontrar en Juan al primero de sus testigos fieles. Que así encuentre el Señor también en nosotros, testigos fieles de su verdad. Que ningún viento de este mundo nos tuerza el camino, ni las pasiones de la carne, ni los halagos del mundo inclinen nuestra alma hacia la mentira, hacia la comodidad de un mundo que nos invita a vivir sin Dios, sin las exigencias del Evangelio. Por eso entramos en esta tercera semana con la figura de San Juan. Mirándolo a San Juan, volvamos con la palabra al corazón y dejemos que esa palabra suscite en nosotros la oración. La lección divina es ese encuentro personal con Dios a partir de lo que la palabra suscita en nuestro corazón. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a guardar esta palabra y a darla como frutos de caridad en nuestra vida. El Señor nos bendiga a todos con su gracia y nos haga hombres orantes, capaces de responder con fidelidad a su palabra, no solo con nuestra voz, sino sobre todo con nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.